al hemiciclo principal, sesión de la Comisión de Constitución que preside la congresista Rosa Bartra. Veamos. De junio. Por el día del prócer y fundador de la República, don José Faustino Sánchez Carrión. Informes, señores congresistas. Pedidos. La presidencia concede el uso de la palabra al congresista Mauricio Mulder. Presidenta, que estos días han sido días de bastante debate, como ya estamos acostumbrados en el Perú, no es novedad. Y por lo tanto, nuestra comisión, que tiene que ver con la esencia del debate que está empezando a aprender de nuevo en nuestro país en función de la llamada reforma política, ha recibido de parte suya un compendio bastante completo de todos los proyectos que se han presentado sobre los distintos temas que tienen que ver con la reforma política. Y de hecho urge que iniciemos una discusión sobre esos temas. Y yo le quisiera proponer, Presidenta, que el proyecto relativo al de la inmunidad parlamentaria se pueda poner en esta sesión, a efectos de que de una vez comencemos la discusión sobre un tema que está generando múltiples opiniones en distintos personajes que tienen que ver con el mundo judicial, que tienen que ver con el mundo periodístico y con el mundo académico. Y si el Congreso sigue dilatando entrar a este tipo de temas, obviamente se convierte este tipo de temas en banderas políticas de presión contra el Congreso, tal como lo vimos en los proyectos que se presentaron y que después terminaron en el referéndum del mes de diciembre pasado. Entonces, en ese sentido, Presidenta, que usted pueda ordenar al equipo técnico que se nos expida las copias de los documentos y proyectos que se han presentado alrededor del tema de la inmunidad parlamentaria y que lo podamos poner como punto 1 de la agenda. Tomamos nota, congresista Mulder. Congresista Alcorta. Gracias, Presidenta. Como estamos en esa situación de los debates presentados por proyectos y por el Ejecutivo y proyectos del Congreso, yo sugiero someterlo a la consideración de la Comisión, el poder invitar al canciller, al Premier y al Ministro de Justicia para conversar con ellos los proyectos que vamos a debatir, conversar con ellos, intercambiar ideas, una reunión de trabajo, una comisión de trabajo. Si lo pudiera convocar cuanto antes mejor para poder avanzar. Yo lo sugiero, lo someto a la consideración de la comisión, que venga el Premier y el Ministro de Justicia para conversar, intercambiar ideas, propuestas, debatir con ellos acá en una reunión de trabajo. Nada más. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Alcorta. Tomamos nota también. Congresista Gino Costa. Presidenta. Buenos días, Presidenta. Buenos días, colegas. Presidenta, yo saludo que tengamos hoy día en agenda la propuesta que ha hecho usted, que es una de las reformas constitucionales remitidas por el Poder Ejecutivo. Y yo lo había dicho la vez pasada, le hice llegar una carta y quiero insistir en la idea de que somos de la opinión de darle prioridad a las reformas constitucionales por una razón práctica. Son las que nos demandan más tiempo. Y si queremos tener un nuevo marco institucional en abril del 2020, necesitamos aprobar en esta legislatura, para poder ratificar la siguiente, estas reformas constitucionales. Y la propuesta es que lo hagamos a partir de los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo y que a eso se agreguen otros proyectos que estén en la agenda de la Comisión. Yo me tomé la libertad de revisar los proyectos que están en el cronograma presentado por usted. Y según hemos podido contar, nosotros son 207 proyectos de ley. Y lo que he hecho es separar los que son reformas legales de lo que son reformas constitucionales. Y dentro de esos 207 proyectos hay 60 reformas constitucionales.
El siguiente paso ha sido, de esas 60 reformas constitucionales, las hemos dividido temáticamente para saber a qué se refieren. Y en realidad están referidas, Presidenta, a bien pocos temas. O sea, una tercera parte del total de las reformas constitucionales que están en la agenda del Congreso en reforma política son sobre bicameralidad, exactamente 33% del total. Luego hay, me parece, 13% sobre impedimentos para postular, hay 13% sobre la duración del mandato de alcaldes y gobernadores, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, lo que he encontrado, Presidente, es que son 6 o 7 temas relevantes los que constituyen casi el 90% de todos los proyectos que están en la agenda de trabajo que usted ha presentado. Y el pedido sería, Presidenta, que podamos entonces revisar el cronograma que usted presentó inicialmente y se aprobó casi sin discusión hace dos sesiones, para poder reformularlo, sugiero yo, a partir de este enfoque temático, dándole prioridad, como también señalé en la sesión pasada, a los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo. Curiosamente, en todos estos grandes temas tenemos en agenda proyectos de reforma constitucional remitidos por el Poder Ejecutivo. O sea, este paquete de 4 proyectos abarcan 4 de los 6 o 7 temas más importantes. Si a eso le agregamos bicameralidad, que no es un proyecto del Poder Ejecutivo, pero que ha sido trabajado por la Comisión Tuesta y que, por ejemplo, la bancada liberal ha hecho suyo y está en agenda, podríamos tener 5 grandes temas de los 6 o 7 incluidos en ellos. De manera que, desde esa perspectiva, Presidenta, se hace más fácil imaginar que es posible de aquí a julio abordar esos 5, 6 o 7 temas, como digo, a partir de las propuestas presentadas por el Poder Ejecutivo. Eso era lo que quería. No he tenido tiempo, Presidente, ponerlo por escrito, pero se lo voy a hacer llegar hoy día mismo para que eventualmente para la próxima reunión de la Comisión se pueda, compartir con el resto de colegas y ver si ese es un mejor cronograma y del que tenemos, porque me parece que simplifica un poco el debate que tenemos que acometer en las próximas semanas y meses. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Gino Costa. Congresista Violeta. Gracias, Presidenta. Saludando a todos los colegas. Presidenta, estoy alcanzando su despacho y copia a todos los colegas presentes una propuesta en el siguiente sentido, se lo venía comentando en realidad antes. He hecho una revisión más o menos en línea con lo que ha señalado también el congresista Costa de los proyectos de ley que tienen connotación constitucional. Y hemos dividido esto en 8 temas, en realidad, en función del cronograma que usted nos ha alcanzado. 1, gobernabilidad. 2, impedimentos para candidatura. 3, inmunidad. 4, periodos de mandato. 5, voto facultativo. 6, peruanos en el exterior. 7, bicameralidad. Y 8, declaración de intereses y reserva tributaria. Son 8 temas constitucionales en los cuales se podrían resumir los distintos proyectos de ley presentados por los parlamentarios y a los que también se han sumado las propuestas del Poder Ejecutivo. Mi pedido, Presidenta y colegas, es que, tomando en cuenta que las reformas constitucionales requieren no solamente votación calificada, sino al menos 2 legislaturas, que pudiésemos concentrarnos en esta legislatura estrictamente a reformas constitucionales. Yo saludo que ya hoy día estamos con un dictamen de la Comisión con un dictamen sobre reforma constitucional. El congresista Mulder ha pedido que se ponga otro tema más, el de inmunidad, que también es reforma constitucional. O sea, está en la misma línea de lo que está ocurriendo, solo que a efectos de poder tomarlo como un acuerdo y ponerlo en un orden. Y el segundo pedido sería, Presidenta, que para no descuidar la discusión sobre el Código Electoral, que es finalmente ley ordinaria, pero que ordena la legislación en materia electoral y política en el país, mi sugerencia sería que pudiéramos rehacer un nuevo grupo de trabajo específicamente para que trabaje la revisión del Código Electoral y para que al inicio de la siguiente legislatura nos alcance un predictamen que permita ya
entrar en una discusión madurada sobre el código electoral. Entonces, Presidenta, por una cuestión de orden, esto lo habíamos advertido la semana pasada, no solamente de metodología, sino de atención legal, primero tenemos que atender las reformas constitucionales y en ese sentido está la propuesta que le estoy alcanzando. Y, Presidenta, solamente un dato final. Si pudiésemos ampliar la legislatura, y eso será cuestión de coordinarlo con voceros y el presidente del Congreso, hasta el 10 de julio tendríamos 18 fechas para poder sesionar en la Comisión de Constitución y 8 sesiones de pleno, con lo cual podríamos tener perfectamente el tiempo adecuado para poder dictaminar y aprobar estos proyectos de reforma constitucional. Gracias, presidente. Gracias, congresista Violeta. Congresista Marco Arana. Antes de darle la palabra al congresista Arana para sustentar su pedido, estoy tomando nota de los pedidos de todos ustedes, están versando alrededor de aproximadamente lo mismo, así que el tratamiento que le vamos a dar como respuesta va a ser conjunto. Congresista Arana. Buenos días, Presidenta. Como es conocida nuestra posición, Presidenta, desde la bancada del Frente Amplio, en realidad una reforma política mayor y profunda como la que necesitamos en el país requeriría que ésta se hiciera en el marco de una asamblea constituyente. Estamos tarde para efectivamente una iniciativa como tal, para poder avanzar con lo que debiera ser una reforma política que apunta en realidad hacia un cambio de régimen político. ¿Cómo darle el suficiente tiempo, Presidenta, para que los dictámenes en torno a los diversos proyectos de ley que requieren puedan efectivamente calar en la ciudadanía y por otro lado llevar a no colocar parches, sino a ir a los temas de fondo? En los temas de fondo, por ejemplo, Presidenta, lo que a nosotros nos preocupa es que de cara a la coyuntura política que hay en el país, por un lado se pretende buscar un cambio en el régimen político hacia un régimen político más presidencialista. Bueno, ese es un tema de reforma constitucional mayúsculo en el país. Hasta ahora se ha optado por un régimen político más bien mixto, presidencialista, parlamentario, pero no estamos discutiendo ese tema de fondo y más bien daría la impresión que hay que discutir cada proyecto de ley como compartimento estanco, ¿no? Y no el tipo de fortalecimiento de institucionalidad democrática que queremos en el país. Y en ese sentido, Presidenta, la preocupación nuestra efectivamente tiene que ver con el hecho de que se incumplió desde el compromiso que hicimos todos los voceros. Yo recuerdo en 2016 todos los voceros asistimos a suscribir un compromiso con transparencia sobre el tema de impulsar la reforma política. Estamos hablando de 2019, estamos a puertas de que venzan los tiempos para que la reforma política que se quiere hacer con parches para llegar al 2021. Debiéramos esclarecer ahí, Presidenta, si los cambios que van a haber van a regir recién después del 2021, lo queremos para el proceso del 2021. Y ese es un tema, por ejemplo, que existen declaraciones políticas sobre el tema que la reforma que recién buscaríamos hacer sería para después del 2021. Entonces, ¿cómo por lo menos en esta comisión, porque esa es una posición legítima de algunos parlamentarios, por lo menos tenemos meridianamente claro de que los cambios que se van a hacer sí rigen para el proceso electoral del 2021. Si ese es el compromiso de todos los miembros de esta comisión, incluida la presidenta, lo que hay que hacer es que efectivamente la propuesta de cronograma que se nos ha alcanzado busque priorizar los temas los proyectos de ley que tienen que ver con reforma constitucional y ubicar los plazos. Así que para evitar, Presidenta, un debate en la parte de pedidos, es la preocupación de que usted pueda exponer la propuesta de cronograma que hay sobre la reforma, los proyectos de ley que requieren reforma constitucional y el compromiso de que efectivamente para eso podamos llegar a tiempo, ¿no? Ya que nos han alcanzado
ahora el documento por escrito, ¿no? Y evitemos el seguir postergando el debate y la aprobación de los proyectos de los dictámenes que apuntarían hacia efectivamente producir la reforma política que esté vigente para el año 2021. Nosotros seguiremos insistiendo y plantearemos que se profundicen en ese sentido, Presidenta, los dictámenes que usted pueda tener listos para que en materia, por lo menos de los que tienen reforma constitucional, puedan entregarnos incluso con mayor antelación, ¿no? Ayer se nos ha alcanzado el predictamen del proyecto de ley 4185, que es el más importante. Entendemos que ya estaba trabajado con antelación. Sería importante que estos proyectos de ley, pido, Presidenta, que se apruebe, que los predictámenes de los proyectos de ley que encarnan reforma constitucional no sean entregados en todo caso con 48 horas o 72 horas de antelación para un mayor conocimiento, un mayor estudio y un mayor debate, incluso de caras a la ciudadanía que está expectante de estos tipos de debates. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Arana. Congresista Glave. Damos la bienvenida al congresista Edmundo del Águila, a la congresista Patricia Donaire, a la congresista Milagros Takayama, al congresista Alberto Oliva, al congresista Jorge Meléndez y al congresista Edgar Ochoa. Congresista. Gracias, Presidenta. Presidenta, acaban de avisarnos que se está convocando pleno mañana. Miércoles y jueves. Entonces, yo sí quisiera pedir, Presidenta, que desde la Comisión de Constitución y desde las distintas comisiones que sesionamos el miércoles, se pida que los presidentes de comisión tengan una reunión con el presidente del Parlamento para que definamos qué dinámica vamos a tener. El tema, Presidenta, es, yo entiendo que usted convoque, pero al mismo tiempo, varios de nosotros somos voceros de nuestros partidos en otras comisiones. Entonces, cuando tenemos el pleno de la sesión pasada, Presidenta, varios de nosotros no podíamos salir porque se estaban discutiendo dictámenes de la Comisión de Economía y dictámenes de la Comisión de Descentralización y teníamos que estar ahí. O sea, no podíamos no estar en el debate del pleno porque precisamente teníamos que sustentar la posición, por ejemplo nosotros, de por qué no estábamos de acuerdo con que se hiciera una reducción del impuesto selectivo al consumo de la gasolina solamente para un sector en particular, que finalmente la gran mayoría, menos mal, terminó diciendo que tampoco estaba de acuerdo. Eso se estaba discutiendo en paralelo en el que existía la Comisión de Constitución el miércoles pasado. Entonces, tenemos un problema. Porque si el presidente va a convocar en general miércoles y jueves, entonces tendríamos que generar una dinámica de trabajo diferente. Y entonces habría que tener una reunión seria para saber si, uno, podemos pedirle al presidente que los plenos adicionales sean el día viernes, o si nosotros podemos hacer un esfuerzo para que los días viernes tengamos nuestra segunda sesión. La vez pasada, algunos colegas pidieron que fuera el viernes en la mañana. Creo que se malinterpretó al congresista Arana, porque el congresista Arana no dijo que no. El congresista Arana dijo que se haga en la mañana y no que se haga en la tarde. Entonces, de repente tenemos la posibilidad, Presidenta, de evaluar si es que nosotros hacemos los viernes en la mañana la segunda sesión de la Comisión de Constitución. Porque no podemos, Presidenta, estar en un debate tan tenso como el que estamos viendo nosotros, que es fundamental, porque vamos a hablar de reformas constitucionales. Vamos a tratar de ponernos de acuerdo de cómo mejoramos el sistema de representación. Incluso algunos están planteando entrar por los temas más candentes, que con lo que nosotros también estamos de acuerdo, entremos de una vez con el tema de inmunidad parlamentaria, pero no podemos hacerlo si es que estamos con un pie en la comisión y luego corriendo al pleno del Congreso y luego volviendo a la comisión, luego volviendo al pleno del Congreso. No vamos a seguir ningún debate, ni el debate de la comisión ni el debate del pleno del Parlamento. Entonces sí necesitamos ver algún mecanismo de resolución, Presidenta. Me pide una interrupción al congresista Violeta. Interrupción al congresista. Colegas, tengan en cuenta que son interrupciones, por favor. Presidenta, muy puntual nada más, gracias a la congresista Glave. Yo propuse efectivamente la semana pasada que las sesiones de la Comisión de Constitución puedan ser martes y viernes, porque sugería que los días miércoles demos también tiempo para que nuestros equipos de trabajo se puedan reunir y que institucionalicemos las mesas de trabajos técnicas, porque así como hay una discusión de parlamentarios, también los equipos técnicos tienen mucho que aportar y donde incluso se podrían invitar a algunos especialistas de ser necesario. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista. Gracias.
Gracias, congresista Glave. Gracias, presidenta. En realidad, presidenta, hay un tema práctico. Efectivamente, la semana pasada incluso se ha prestado a malentendidos de señalar como que nos ausentamos porque no queremos. Y eso no se puede hacer, pues, presidenta. O sea, si hay una programación adecuada y se asume responsablemente que no se puede estar en dos lugares discutiendo temas de la mayor relevancia, lo mejor es ponernos de acuerdo en qué momento nos sesionamos. Mi observación había sido sobre el tema de que los lunes la mayor parte de congresistas que somos de provincias suelen recién regresar en la mañana y se están yendo los viernes, y que en los últimos meses se habían estado colocando plenos miércoles y jueves, y que en ese sentido, dado que ya tenemos establecido que la comisión se reúne martes en la mañana, lo mejor era o se coloca lunes en la tarde y martes en la mañana, si hubiera necesidad, el viernes en la mañana, pero atendiendo a que hay muchos congresistas de provincias viajan los viernes, presidente. Entonces era un tema práctico para no estar en principio anteponiendo o duplicando reuniones que no se pueden hacer, y entonces en ese sentido o el lunes en la tarde y el martes, o en el mejor de los casos el viernes en la mañana, pero no hagamos sesiones paralelas de temas tan importantes porque no se puede cumplir. Y entonces lo que queda, presidenta, es que en todo caso, si seguimos con el acuerdo que hay, no va a ser operativo ni práctico poder hacer un buen debate. Así que revisemos el acuerdo, presidenta, de las fechas de reunión ahora mismo y aprobémoslas. Gracias. Congresista Glave. Para concluir, presidenta, mire, creo que la propuesta que está haciendo el congresista Violeta y lo que está planteando el congresista Arana es algo atendible, presidenta. Que los días miércoles sí haya sesión, pero del equipo técnico de la comisión, con nuestros asesores, que de todas maneras sesione el día miércoles, porque se ha demostrado que cuando nuestros asesores también discuten, pueden ayudar de alguna manera a que algunos temas vayan llegando un poco más claros, por lo menos, a el debate que vamos a tener luego los parlamentarios. Y que nosotros tengamos o lunes en la tarde y martes, o martes y viernes en la mañana. Pero sí necesitamos definirlo, presidenta, porque hay varios, y usted sabe, que sí queremos participar del debate, pero que no podemos ausentarnos del pleno. Entonces se vuelve un problema de competencia temática que no tiene ningún sentido, presidenta. Entonces, sí pediría formalmente que evaluemos la posibilidad de mover nuestra segunda sesión al viernes en la mañana, o que se logre que los presidentes que tienen sesión el día miércoles, todos juntos, soliciten que el segundo pleno sea el día viernes, presidenta. Pero no podemos seguir teniendo miércoles, que es un día cargado de comisiones en paralelo al pleno. Gracias. Gracias, congresista Glave. Congresista Meléndez. Congresista Alcorta. Gracias, presidenta. Yo también quisiera sugerir la posibilidad de dejar el martes como lo tenemos en la comisión en la mañana y pasar la comisión especial el viernes en la mañana, digamos a las 9:30 igual, para poder estar todos juntos. Yo entiendo los de provincia porque están llegando los lunes y también que el viernes a la tarde se van. Los días de la semana es bien complicado porque yo tengo comisión el lunes en la tarde todo el día, yo tengo comisión todo el día, el lunes. Y así como yo deben haber varios que tenemos comisiones todo el día también. Pero creo que el martes queda como está, o sea, eso no está en discusión. Lo que está en discusión es cómo hacemos con el pleno los miércoles, que está haciendo el presidente, o con la reunión de los viernes y pasarla a las 9:30 de la mañana, porque ese pleno también acaba a las 1 de la mañana. 9:30 de la mañana de repente acá y podemos trabajar hasta las 2 de la tarde. Creo que sería una mejor alternativa. Nada más, gracias. Congresista Aramayo. Gracias, presidenta. Buenos días. Para respaldar el pedido que hiciera temprano la congresista Lourdes Alcorta para invitar al Premier, yo creo que debería llevarse al voto, presidenta, e implementarse en el más breve plazo, que de repente pudieran acompañarnos en la próxima sesión de la Comisión de Constitución para ver el cronograma y la priorización y el debate de las normas. Y en el segundo extremo, presidenta, me parece más fácil llegar a consensos en la Comisión de Constitución que mover el pleno. Mover el pleno involucra a voceros y 130 parlamentarios. Otro tema que es importante precisar es que yo también soy congresista de provincia, pero el mandato del desempeño de mi labor parlamentaria invoca de que yo estoy habilitada para trabajar de lunes a viernes. De lunes a viernes debo estar acá. Entonces, lo ideal sería que podamos sesionar el día viernes en horas de la mañana para dar las facilidades que implique la representación nacional. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Congresista Meléndez. Gracias, congresista. Congresista Bartra, bueno, no he estado en el momento de la estación de despachos. No sé si habrá leído el oficio que se le ha enviado el 8 de mayo. Nosotros hemos pedido justamente
el cambio de la metodología, Presidenta, para definir un cronograma adecuado, de tal manera que se tome en consideración el artículo 105 de la Constitución, donde que plantea priorizar los proyectos del Ejecutivo. Y creo que la mejor respuesta, Presidenta, ha sido la propuesta que ha presentado el día de hoy el congresista Violeta. Creo que es una propuesta coherente en la cual toma en cuenta los proyectos de reforma constitucional. Y creo que sobre esto deberíamos discutir, Presidenta, para poder alcanzar los tiempos en los proyectos que corresponde, por ejemplo, en materia electoral. Hay un cronograma que seguramente el Jurado Nacional de Elecciones en su momento lo va a sacar, y estos proyectos de ley tienen que estar enmarcados dentro de ese cronograma para poder llegar perfectamente a la elección del año 2021. Entonces, ese era el pedido, Presidenta, que se tome en cuenta la modificación del cronograma, priorizando los proyectos del Ejecutivo, y sumarme también a la inquietud de algunos colegas de que muchas de las reuniones de la Comisión de Constitución colisionan con los plenos del Congreso de la República. Entonces, Presidenta, considero que el día viernes sería un día adecuado para poder discutir también los diferentes proyectos de reforma y los proyectos de carácter ordinario. Gracias. Gracias, Presidenta. Congresista Donaire. Una interrupción para la congresista Alcorta. Presidenta, yo entiendo que el Ejecutivo tiene prioridad y así ese reglamento también es verdad. Pero no significa que nos dediquemos íntegramente a debatir los proyectos del Ejecutivo, tampoco es así. El Parlamento también tiene su vida, su dinámica, sus iniciativas y los proyectos de los congresistas. En todo caso, los proyectos de los congresistas que coincidan con los ejecutivos, trasladarlos. Pero el Congreso no puede perder su naturaleza de congresistas que somos con los proyectos de la vía normal del Congreso, de ninguna manera. O sea que eso que hay que priorizar el Ejecutivo, porque el Ejecutivo tampoco es así, entonces mejor nos dedicamos, cerramos todo y se traslada el Congreso allá y que el Ejecutivo nombre su Congreso y vean los debates, tampoco. Ese Congreso, más allá de nuestras discrepancias, que podamos tener hasta extremos, la institución se defiende como tal, por encima de todo, la institución, podemos matarnos acá, pero la institución del Congreso como tal, como ente autónomo, independiente y poder del Estado, se defiende. Y no podemos perder tampoco la naturaleza de la comisión propia de lo que es la Comisión de Constitución, Presidente. Cada cosa en su sitio también. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Donaire. Presidenta, yo miro con bastante sorpresa que cada vez que estemos en la Comisión de Constitución hayan nuevas propuestas de cronogramas y no avancemos realmente en el debate. Yo creo que ya se aprobó un cronograma, nos guste o no nos guste, pero que hay un orden que se está siguiendo y según las fechas de ese cronograma sí alcanzamos a aprobar las reformas que se necesitan. Hoy día hay una reforma constitucional importante que está en predictamen que le ha propuesto el Poder Ejecutivo. En consecuencia sí se está debatiendo la reforma constitucional y creo que es uno de los proyectos que hacen cambios fundamentales en la Constitución. Entonces, dentro del sistema de gobierno, y hoy lo vamos a debatir. En cuanto al Código Electoral, entiendo, Presidenta, que ya hay un avance importante al respecto. No podemos empezar de cero. Tenemos un trabajo que hemos realizado en el que también participó el congresista Violeta y los asesores se están reuniendo con miembros del jurado, del Consejo de la OMPE. Se están reuniendo para avanzar con esto y vienen haciéndolo los días viernes. Entonces yo creo que ya han avanzado hasta el título 4, si no mal no me equivoco. Entonces, ¿por qué volver a cero? Más bien, Presidente, empecemos ya a debatir el proyecto de reforma constitucional del Ejecutivo, que el Presidente, entiendo, nos está mirando y querrá ver cómo avanzamos en el debate. Gracias. Gracias, congresista Donaire. Finalmente, congresista Javier Velázquez. Estamos en estación de pedidos. Presidenta, de repente esto suena un poco baladí, pero quiero decir lo siguiente en respeto de nuestro fuero parlamentario. Ahí yo creo que el Congreso tiene que hacer una interpretación en el marco de una interpretación constitucional del artículo 105, no una interpretación literal. Cuando el artículo 105 de la Constitución establece que tienen prioridad los proyectos, tienen preferencia los proyectos del Ejecutivo enviados con carácter de urgencia, hay que entenderlo bajo el principio de interpretación de unidad de la Constitución.
El artículo 118 de la Constitución, que establece todas las funciones del Poder Ejecutivo, al Poder Ejecutivo le da las facultades de gobierno y administración. Obviamente, si el Poder Ejecutivo envía un proyecto de ley que tiene que ver con aprobarle una ampliación presupuestal para enfrentar cualquier contingencia que tiene, eso debe merecer la atención del Parlamento. Pero interpretarlo así como que decir, ¿sabes qué? Porque el presidente, el Poder Ejecutivo, el artículo 105 dice que tienen preferencia a los proyectos con carácter de urgencia. ¿Quién evalúa el carácter de urgencia? ¿El Poder Ejecutivo? Si nos dice cierren el Congreso, ¿tenemos que verlo al día siguiente? A mí me parece que estamos cada vez afectando las garantías de autonomía que tiene el Parlamento Nacional, presidente. No es verdad que alguien me diga que porque el artículo 105 dice que los proyectos del Ejecutivo tienen preferencia cuando su carácter es urgente, pero tiene que ver interpretándolo con el artículo 118, cuando sus funciones son de gobierno y de administración, pero no cuando nos vengan a hablar de una reforma constitucional. Me parece que es una vergüenza aquellos que sostienen, hay que ver la inmunidad parlamentaria porque el Ejecutivo nos dice que tenemos que ver la inmunidad parlamentaria. Yo he escuchado a juristas y a politicólogos que no son vinculados a la línea ideológica que yo desarrollo, como por ejemplo Carlos Meléndez. Estas propuestas de reforma no tienden, como lo dice él, no lo digo yo, no tienden, pide una interrupción con mucho gusto la Corte. Congresista Glave. Gracias, presidente. Recuerden que estamos en la estación de solamente pedidos. recordarle al congresista Velázquez Gesquén que en este Parlamento, antes de que se le ocurra al presidente, ya habían propuestas para el tema de inmunidad. O sea que sí es un tema que los propios parlamentarios y parlamentarias hemos dicho que deberíamos tocar. Nosotros, ahora que el presidente se ha subido también, porque resulta que se ha dado cuenta que es un tema que también es popular, perfecto, pero el tema es que aquí hay propuestas desde el 2017 para discutir el tema de inmunidad parlamentaria. Y creo que ese es un tema que deberíamos nosotros ver porque a nosotros nos corresponde, más allá de la voluntad del presidente de la República. Congresista Lourdes Alcorta. Congresista Alcorta.